Buenos días, mi nombre es Jaime Foré y soy doctor de la Universidad Andrés Bello, académico investigador. El día de hoy vengo a presentarles el trabajo titulado Diálogos que promueven la conformación y el desarrollo de la identidad profesional docente de futuros profesores, estrategias y recursos que facilitan la narración de experiencias de aprendizaje, que es un trabajo que hemos realizado en conjunto con Pilar Díaz de la Universidad Alberto Hurtado y Virginia Mujica de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es fundamental que los docentes universitarios de las carreras de pedagogía y psicopedagogía promuevan, ¿no es cierto?, que sus estudiantes reflexionen sobre aquello que les ocurre en sus contextos de práctica profesional y en sus actividades universitarias, ya que esto facilita la construcción de la identidad profesional docente. Desde una perspectiva constructivista de orientación histórico-cultural, como la que estamos asumiendo, la reflexión puede ser descrita como un proceso psicológico complejo que les permite a las personas identificar y valorar las situaciones que viven y narrarlas posteriormente como experiencias subjetivas. Ahora bien, no sabemos cuáles son las estrategias que utilizan los docentes universitarios para promover estas reflexiones sobre las experiencias, ni cómo son estas experiencias narradas por los estudiantes que tienen como consecuencia la construcción y el desarrollo de la identidad profesional. En ese marco, el propósito de esta investigación fue identificar las estrategias que utilizan los docentes universitarios para promover reflexiones, o lo que es lo mismo, la narración de experiencias subjetivas por parte del alumnado. Estas experiencias son claves ya que facilitan la construcción y el desarrollo de la identidad profesional docente. Desde un punto de vista teórico, la reflexión ha sido abordada desde múltiples perspectivas y desde hace muchísimos años. Tomemos como ejemplo algunos de los referentes que se trabajan comúnmente cuando se habla de reflexión. Es el caso, por ejemplo, de John Dewey, que es un filósofo estadounidense, que planteó en sus trabajos que la reflexión funciona como una interacción continua entre la inferencia cognitiva y la observación de los hechos de la práctica. La reflexión opera entonces como una conversación, ¿cierto?, entre el sujeto que está anclado a una determinada situación y las circunstancias y los eventos que ocurren, ¿cierto?, en esa misma situación. En ese tránsito, ¿cierto? El sujeto logra de alguna manera hacerse con una representación de la situación y logra, por tanto, actuar sobre esa situación. Otros autores más contemporáneos, como Fred Cortagen, plantean que este proceso de inferencia, ¿no es cierto?, tendría operaría, digamos, siguiendo un procedimiento más bien claro de 5 etapas, ¿no? En un primer momento, la persona se enfrentaría ante una situación poco clara, que le plantearía a él un determinado dilema o problema, ante el cual habría que hacer una inferencia, ¿no? Es decir, uno genera una reacción, una respuesta a este problema. Una vez que uno actúa o infiere, digamos, sobre este problema, uno valora el ajuste entre lo que uno entiende de la situación y la situación, y finalmente eso genera una actuación reflexiva, digamos, ¿no? Entonces, Fred Cortagen plantea que la reflexión operaría con este modelo. Donald Shaw, que es otro investigador que se ha focalizado en el tema, o que se focalizó en el tema de la reflexión, ¿cierto? Planteó esta diferencia entre la reflexión en acción por un lado y la reflexión sobre la acción por otro. Para él, la reflexión en la acción es aquella que ocurre durante la participación en una determinada actividad, mientras que la reflexión sobre la acción es aquella que ocurre una vez que la actividad ha terminado. O, dicho en palabras simples, lo que plantea Donald Trump en última instancia es que existiría una distancia, ¿cierto?, temporal entre los tipos de reflexión. Ahora bien, como mencioné antes, nosotros nos posicionamos desde un punto de vista constructivista de orientación histórico-cultural. Esto quiere decir, ¿cierto?, que entendemos que la reflexión, ¿cierto?, es parte de un modelo teórico en el cual la prioridad o lo primordial, ¿cierto?, es la acción humana mediada por artefactos culturales que se organizan en torno a actividades. ¿Ya? Desde este marco, para nosotros lo relevante es separar, ¿cierto?, la actividad, es decir, aquello que el sujeto hace, ¿cierto?, y dice en un determinado momento, con los procesos psicológicos que están a la base de esa actividad, ¿no? Y que por un lado están a la base y por otro también son consecuencia de esa actividad. En ese marco, nuestra propuesta es que existiría un determinado tipo de actividades que son aquellas que están personalizadas, ¿no?, que de alguna u otra manera provocarían procesos reflexivos en el alumnado. ¿A través de qué? A través de la toma en consideración, ¿cierto?, de algunas dimensiones o ejes que son eh,
características de algunas propuestas educativas que ponen en el centro al alumnado y que le dan voz al alumnado. Entre estas se encuentran, ¿no es cierto?, aquellas estrategias o propuestas que permiten al alumnado tomar decisiones, que le permiten construir, ¿no es cierto?, y o sostener sus intereses o intereses nuevos, aquellos que les permiten conectar experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Ya sea la que están viviendo en el aula con el pasado, con el futuro, con lo que ocurre dentro, con lo que ocurre fuera, etcétera. Otras que permiten la incorporación de recursos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Que también facilitarían de alguna manera que el alumnado tenga voz dentro de la actividad. Otras que tienen que ver con la puesta en marcha de actividades artísticas, de tener en consideración las emociones, ¿no? Y en particular, que son para nosotros el foco, ¿cierto? Aquellas que favorecen la reflexión. Ahora bien, estas propuestas que yo comento no son independientes entre sí, sino que en general en las propuestas educativas se encuentran de alguna u otra manera consideradas cuando se considera una, ¿no? Cuando se considera una, se consideran todas. Dentro del marco de la actividad, ¿cierto? Diríamos que en realidad lo fundamental es cómo el profesorado interactúa con sus estudiantes dentro de ese marco, ¿no? Por lo tanto, nos interesan los diálogos que están asociados a la participación en estas actividades. Ahí asumimos que existirían determinadas estrategias discursivas o recursos discursivos que utilizan los docentes que gatillarían, dispararían la reflexión sobre la propia identidad, ¿no? En ese marco, nuestra propuesta, ¿cierto?, es que, que existiría, digamos, un conjunto de estrategias discursivas que facilitarían la narración a nivel discursivo de experiencias subjetivas de aprendizaje, que son estas narraciones, ¿cierto?, que las personas elaboran sobre aquellas situaciones en las que reconocen que han aprendido algo, y que dicho proceso narrativo, ¿cierto?, permitiría o facilitaría la construcción de la identidad profesional docente. A este proceso narrativo nosotros le llamamos reflexión, desde este marco, ¿no? A nivel metodológico, ¿ya? Este proyecto que yo les presento en este trabajo supuso dos fases. La primera fase consistió en la creación de tres comunidades de docentes orientadas al diseño, la planificación y el desarrollo de innovaciones educativas basadas en este concepto de personalización del aprendizaje que presenté recién, en una universidad privada chilena. ¿Ya? Y por su parte, la segunda etapa consistió en un examen de aquellos aspectos que eran potencialmente valiosos desde el punto de vista de la promoción de la construcción de la identidad profesional. ¿Ya? Ambas fases responden a una lógica metodológica de investigación-acción basada en un estudio cualitativo de casos múltiples, ¿ya? En el que participaron 8 docentes y 81 estudiantes organizados en 9 asignaturas diferentes de una carrera de psicopedagogía. En estas asignaturas grabamos las clases y al finalizar realizamos entrevistas semiestructuradas con los estudiantes. Asimismo, también realizamos grabaciones de las sesiones de coordinación del profesorado en estas comunidades que armamos, las cuales analizamos a partir de una combinación ad hoc, ¿cierto?, de aportes del análisis de contenido y el análisis del discurso. Muy rápidamente, entre los resultados que obtuvimos, cabe destacar tres. En primer lugar, las comunidades de docentes que innovan utilizaron un conjunto específico de mecanismos semióticos de carácter dialógico que facilitaron las actividades de diseño de las innovaciones, ¿ya? Esto quiere decir que cuando los profesores se reunían, ¿cierto?, a diseñar e implementar sus innovaciones, utilizaban comúnmente mecanismos como preguntas, provocaciones o reconceptualizaciones, y por lo tanto, son precisamente estas estrategias, ¿cierto? El preguntar, el indagar acerca de la idea del otro, el discutir de manera conjunta y negociar el significado de lo que significa hacer una innovación, etcétera, ayudan de mejor manera a promover ciertos aprendizajes o digamos, narraciones que producen ciertos procesos o provocan o facilitan procesos de construcción identitaria. En segundo lugar, durante la implementación de las innovaciones educativas, perdón, los docentes despliegan otro conjunto de mecanismos semióticos, que son aquellos que permiten específicamente la narración de experiencias subjetivas de aprendizaje, que son claves para la construcción identitaria. En principio, ¿ya? Estos mecanismos estuvieron estrechamente vinculados con la naturaleza de las actividades que se llevaban a cabo en las clases, ¿ya? Y por lo tanto, dependían en concreto de cuál era la estructura de participación de la clase que se estaba analizando, ¿ya? Sin embargo, es posible identificar algunos mecanismos semióticos que están vinculados con las preguntas abiertas, las reformulaciones, ¿sí? Y en particular con aquellas que están asociadas a eh, la agregación conceptual, ¿cierto?, de ciertas
digamos, la agregación conceptual de ciertas aportaciones por parte del docente, ¿vale? En tercer lugar, es decir, las experiencias subjetivas de aprendizaje narradas por los participantes que tuvieron especial valor para la construcción y el desarrollo identitario, ¿ya? Se caracterizaron en particular por, por tener algunos componentes específicos que no eran comunes en otras experiencias narradas que no necesariamente estaban asociadas al proceso de construcción identitaria, que tenían que ver con la vivencia de emociones positivas en particular, ¿cierto? El reconocimiento de los posicionamientos que asumían otras personas significativas como docentes, ¿no? Como estudiantes en los contextos de práctica, en algunas ocasiones incluso con los pares en en la universidad, ¿no? Y, digamos, particularmente, ¿ya? La cercanía con los docentes. Es decir, estas experiencias, cuando eran narradas e incluían estos elementos, tenían más probabilidades de permitir al estudiantado asumir determinados posicionamientos identitarios. Para concluir, ¿cierto? Decir que estos resultados que hemos presentado ahora, digamos que he estado tratando de explicar de manera muy sucinta, tienen un valor fundamental para la formación inicial de los futuros profesores, ya que ofrecen herramientas prácticas, ¿no? Y algunos consejos útiles para el profesorado que tiene la intención de favorecer la construcción y el desarrollo de la identidad profesional docente de su alumnado, ¿ya? Y es que cuando tenemos información específica respecto de cómo dialogar con nuestros alumnos para promover, ¿cierto? Ciertos tipos de conexión, se hace más fácil perdón, de reflexión, se hace más fácil que sean capaces de reflexionar sobre aquello que es relevante para su aprendizaje y que por lo tanto puede, ¿cierto?, impactar sobre la construcción de su identidad profesional. Esto de alguna manera nos ofrece un punto de entrada importante para la mejora de la práctica, ¿ya? En educación superior. Eso, muchas gracias y hasta la próxima.